Muy buenas noches. Este es un video para presentarles la preparación preoperatoria. Mi nombre es Luis Iberico Torres, alumno de la Escuela de Medicina de la Universidad Señor Zipán, en el curso de Medicina Quirúrgica 1. En primer lugar, vamos a señalar la situación clínica para preparar el prequirúrgico. Es una mujer de 50 años, con índice de masa corporal 43, obesidad, lógicamente, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y asma con tratamientos irregulares. Tiene un problema de litiasis vesicular, por lo que se le va a programar una cirugía electiva. Empezando con este tipo de paciente o con cualquier tipo de paciente que va a ser operado, va a entrar a sala de cirugía, tenemos que presentar o tratar de confeccionar correctamente una historia clínica completa, hacer un examen físico completo, ajuicioso y lógicamente que el paciente muestre su consentimiento informado, sabiendo los riesgos, los pros y los contras de esta intervención quirúrgica. Para la preparación prequirúrgica, este paciente se le va a hacer una serie de análisis y también este diagnóstico por imágenes, y dependiendo de las interconsultas que vamos a ver más adelante para este tipo de paciente, eh, a solicitud de los especialistas en las interconsultas. Entonces, señalamos los exámenes básicos: el hemograma completo, grupo y factor RH, glucosa, urea, creatinina, el perfil hepático, básicamente lo es albúmina, transaminasas, y si se ubicara una hepatopatía, pues estratificarla mediante la escala Child-Pugh. Hablamos del perfil de coagulación, examen completo de orina, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal, y ya que estamos en este contexto de pandemia, todo paciente que va a entrar a cirugía tiene que tener un descarte de COVID-19. La preparación del paciente, básicamente el día de su intervención, tiene que estar en ayuno, tanto de líquidos como sólidos, cuidar su aseo personal, el vendaje o el uso de medias elásticas en los miembros inferiores, solamente debe usar la bata quirúrgica, uso de gorro con el cabello recogido, no maquillaje, no aretes, no joyas, no esmaltes en las uñas, y tiene que tener una vía permeable de cloruro de sodio. Y en cuanto a la preparación prequirúrgica para el personal, en cuanto a medidas de bioseguridad, ¿no? Tienen que tener todos los equipos de protección personal, lavado de manos quirúrgico y demás consideraciones que se deben tener en cuenta, ya sea en una situación normal o pues en lo que estamos viviendo en este contexto de pandemia, ¿no? Las interconsultas que vamos a solicitar básicamente para este paciente es una interconsulta con anestesiología, cardiología, neumología y endocrinología. Estas dos últimas las hacemos a propósito de los antecedentes que tiene la paciente. La clasificación ASA, que nos da el riesgo anestesiológico, teniendo los datos de la paciente, hablamos de un ASA tipo 2, una paciente con una alteración sistémica leve o moderada que puede estar relacionada no con la patología que requiere cirugía. En este caso es una cirugía de una litiasis vesicular, y los antecedentes que tiene, si bien no están del todo no controlados, que son el asma y diabetes mellitus, que no tiene, digamos, de alguna manera una relación directa con la patología a operar. Riesgo cardiológico: básicamente el cardiólogo va a hacer la evaluación del EKG que hemos solicitado, de repente a su criterio pide un ecocardiograma, un análisis de gases arteriales. Básicamente hace el riesgo cardiovascular, es básicamente para, de alguna manera, eh, ¿cómo se dice? Verificar el posible riesgo de complicaciones cardiovasculares que pueda tener el tipo de paciente entrar a cirugía. Para eso se usan los criterios del índice de Goldman, que suma ciertos puntajes, que a mayor puntaje, mayor riesgo de complicaciones. El índice cardíaco revisado de alguna manera también señala lo que es el tipo de procedimiento y antecedentes del paciente, y eso, sumado a esos puntajes, a mayor puntaje, mayor riesgo de alguna complicación cardiovascular durante la cirugía. En este caso, que hablamos de una paciente obesa,
para prevenir posibles complicaciones cardiovasculares en este tipo de pacientes, se valora o se recomienda el uso de beta bloqueantes. En el caso de la evaluación neumológica, a propósito del antecedente de asma, tiene que darse la evaluación de radiografía de tórax, de repente se le pide que un análisis, evaluar el análisis de gases arteriales, electrolitos. Es un paciente con asma, entonces hay que ver su capacidad pulmonar, una espirometría, ¿no? Y a propósito del contexto de pandemia, es muy importante que se maneje como protocolo la tomografía de tórax y ver los hallazgos de una posible neumonía típica por COVID, en donde el hallazgo básicamente principal es las líneas B de Kerley. Las medidas profilácticas en este paciente: antibiótico-terapia por el tema de riesgo de una neumonía, por la hospitalización, y uso de broncodilatadores esteroideos. A propósito de esto, básicamente podemos hablar de una medida profiláctica también, en los antibióticos, a propósito de que a raíz de la cirugía hablamos de una posible infección de herida operatoria, ya que se trata de una herida limpia contaminada. Evaluación endocrinológica, a propósito del antecedente de diabetes mellitus, básicamente solicitar una hemoglobina glucosilada. El tratamiento farmacológico para normalizar glicemia, donde se valora el uso de insulina y hay todo un esquema para ello. El uso de hipoglicemiantes se omite el día de la intervención, se omite, y en el caso específico de metformina, que es uno de los antidiabéticos orales más usados, se debe suspender si es que en alguno de los hallazgos de laboratorio se evidencia alguna insuficiencia renal. Bien, esa es la bibliografía señalada. Cabe señalar también pues que estos pacientes también hablamos de medidas de bioseguridad, medidas profilácticas, antibióticos, sonda nasogástrica, de repente evaluar el catéter venoso central, pero ya que es una cirugía electiva, nos da el tiempo necesario para programar o estandarizar todo lo que pudiéramos pedirle y nos da el tiempo del caso para prevenir cualquier tipo de complicación. Listo, eso sería todo en cuanto a mí. Muchísimas gracias. Buenas noches.